Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema muy importante, acerca de la información. Bueno, en realidad siempre tratamos de temas importantes, aunque no lo sean para todos, claro. Desde hace unos años se han hecho muy conocidas las llamadas noticias falsas o fake news. Y desde el comienzo de la humanidad se conoce el daño que puede hacer una noticia tergiversada o directamente falsa, porque tenemos la tendencia a fiarnos de las noticias, ya que por definición, noticia es la información de un acontecimiento reciente y todos dependemos de la fiabilidad de la información, porque generalmente de una u otra forma afecta a nuestra vida. Así que hoy nos plantearemos distintos aspectos del asunto, pero en particular hay contaminación informativa. Ya sabemos que hay noticias falsas. La mayor parte de las veces son tan burdas que se ven muy pronto. Pero antes de seguir adelante, te presentamos a nuestros tertulianos. Es el mínimo de respeto hacia ti que estás escuchando, quién sabe dónde. Tenemos con nosotros a Camilo Esperón, además de un habitual desde hace muchos años en el cuarto de atrás, y eso que él no es mayor, el cuarto de atrás sí. Camilo es un auténtico experto en buscar realidades incómodas. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, bien hallado. No soy mayor, es cierto. Lo que pasa es que tengo un poquito de juventud acumulada, ¿no? Pero nada más. Tenemos también con nosotros, espero, a Flor Sánchez, que está teniendo problemas de comunicación por Internet. Flor es licenciada en Biología, en Empresariales y en Psicología, aunque ahora ya no es licenciatura, es grado, pero bueno, es igual, ha hecho la carrera. Y ejerce como profesora de religión evangélica. Así que, bueno, tiene un poco más de amplitud de información para entrarle a un tema que tiene su dificultad. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Cada segundo que tardes, yo digo, ¿se habrá ido? Bueno, y también tenemos con nosotros a Daniel Ofkan. Daniel Ofkan hizo la carrera de periodismo que en tiempos difíciles para la profesión, como lo eran y lo siguen siendo y mucho, y él lo sabe muy bien, Dani ha tenido el privilegio de ejercerla desde que terminó la carrera, las prácticas y a funcionar. Y desde hace bastantes años dirige el diario Protestante Digital. Bienvenido, Dani. Gracias, Daniel. Un placer estar aquí nuevamente. Oye, por cierto, ¿cuántos años hace que diriges Protestante Digital? ¿Mes arriba o mes abajo?
Sí, como director yo creo que estoy desde 2017 más o menos. 2017, sí. Antes estaba como jefe de redacción o algo así. Pero bueno, sí, más o menos, por esas fechas. Bueno, 7, 8 años. Nos alegra tenerte con nosotros. Creo que un día tenemos que dedicar un tiempo, quizá entre tú y yo, a hablar del areópago digital. Pero hoy casi que no toca. En el cuarto de atrás, desde sus comienzos, siempre sazonamos este tiempo con 3 piezas escogidas de buena música, a las que llamamos pizcas de adobo musical. Vamos, para darle sabor, fondo a la salsa de nuestra conversación. Hoy nuestras 3 pizcas de adobo serán 3 números del ballet Suite Les Indes Galantes del compositor francés del periodo barroco, Jean-Philippe Rameau. Vivió del 1683 a 1764, el periodo más fuerte del barroco. Fue compositor, clavecinista y teórico musical francés muy influyente en la época barroca. Es considerado como el músico francés más importante anterior al siglo XVIII y como el primer teórico de armonía clásica. Sus tratados fueron obras de referencia hasta principios del siglo XX. Así que el señor Rameau era alguien de mucha talla. Las piezas de Rameau que escucharemos hoy en el cuarto de atrás serán interpretadas por el Collegium Aureum, una orquesta de cámara alemana fundada en 1962, formada por un grupo de solistas muy famosos. Tocaban sin director y grabaron música antigua hasta el siglo XVIII durante 3 décadas y realizaron conciertos en giras internacionales y muchas grabaciones también. Tocaban con instrumentos históricos, con técnicas de ejecución de la época y en lugares apropiados. Entre sus componentes, por ejemplo, estaba el famosísimo organista y clavecinista Gustav Leonhardt. Se disolvieron en la década de los 90. Y sin más preámbulos, bueno, esto era necesario, te ofrecemos la primera pizca de adobo musical de este día. Se trata del rondó del ballet Suite Les Indes Galantes del compositor del periodo barroco Jean-Philippe Rameau, interpretado por el Collegium Aureum, y vamos a escuchar ya. Es breve, dura un poco menos de 2 minutos, pero es jugosa. Así que ya sabes aquello de lo bueno si breve, 2 veces bueno. Pues escucha con atención. Y vamos ya con nuestro tema de hoy en el cuarto de atrás. Decíamos hace un momento que tenemos la tendencia a fiarnos de las noticias, ya que se trata de información de un acontecimiento reciente. Y todos dependemos de la fiabilidad de la información, porque de una manera u otra afecta a nuestra vida.
a nuestras opiniones y a nuestras decisiones. Sabemos muy bien, y a nuestro pesar, que perjudicando gravemente nuestra vida en el planeta, se contamina, o ya está contaminadísima, la tierra, el aire, el agua de los ríos, del mar, de los lagos, el espacio cercano a la Tierra con miríades de satélites, la noche con nuestras luces que opacan el cielo nocturno e impiden ver las estrellas. Preguntamos hoy a los tertulianos del cuarto de atrás que rodean nuestra mesa, ya que es muy evidente que todos dependemos de la información y es patente que nunca en la historia de la humanidad hubo tanta información, preguntamos, ¿realmente hay, más allá de aquello de las fake news, de las noticias falsas, hay contaminación informativa? Como tenemos con nosotros a un periodista con ya una experiencia importante y que tiene que ver su trabajo con esto, pues te toca el primero. Dani, ¿tú qué nos dices de esto? Más que opinar, ¿qué nos dices? Porque estás en la pomada todos los días. Bueno, está claro que sí que vivimos en un momento en el que la información que tenemos al alcance es la mayor que ha habido nunca al alcance de cualquier ser humano. Eso es un hecho. Es decir, tenemos un abanico de información a la que acceder que nunca nadie ha tenido, y también una circulación a la vez de noticias, ¿no? A la vez no solo una circulación, sino un número de medios de comunicación y de agentes comunicadores como nunca antes ha habido, en el sentido de que las tecnologías nos permiten hoy en día que cualquier persona pueda ser, entre comillas lo ponemos, un medio de comunicación en sí, porque realmente cualquier cosa que una persona hoy día publique en Internet, pues tiene la capacidad de poder llegar a miles, millones de personas. Eso hace que, evidentemente, estemos ante un bombardeo informativo del que se ha estado estudiando en los últimos años los efectos que tiene en la población. Y es verdad que va un poco variando dependiendo de las etapas en las que estemos. Digamos que ahora mismo hay varios que se inclinan por realmente considerar que sobre todo los últimos 10 años, son unos años muy, muy acelerados a todos los niveles. Y esa aceleración de la historia de la que hablan tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con la cantidad de información que circula y con la escasa capacidad que tenemos a veces de pararnos para poder analizar lo que está ocurriendo, procesarlo y a partir de ahí tomar decisiones. Eso hace que mucha gente esté tomando decisiones o se estén de alguna manera llegando a conclusiones a veces muy impulsivas, muy guiadas por criterios más primarios y no dejando lugar a la reflexión que sería necesaria para poder conducirnos adecuadamente. Quizás eso sería mi primera aportación de la tertulia y, bueno, podemos seguir conversando seguro sobre un tema que tiene muchas aristas. Camilo, ¿tú cómo ves el tema así de entrada, como prólogo general? Hombre, en principio muy preocupante, ¿no? Como está la información en general. Por eso aquí el señor Dani cada día lo admiro más, el protestante digital, porque si no existiera ese medio habría que inventarlo, pero como fuese, ¿no? Así de entrada, pues cuando me enviaste la noticia de que íbamos a hablar de esto, pues como yo trabajé en medios de información, en información no como Dani, no información periodística, sino el estudio de la información, la credibilidad que tiene, ¿no? A quien lo consulté fue al CIS de Tezanos, que cuando yo trabajé allí no era de Tezanos, ¿no? Pero bueno, ahí no se me ocurrió preguntar. Pero sí pregunté a un instituto, que es el que mayor criterio creo que tiene todavía en el mundo, ¿no? Y los datos que ellos manejan son muy preocupantes. Yo lo dejo ahí como dato de introducción, o sea, las noticias falsas en relación con las noticias que son auténticas, el grado de credibilidad de la noticia barre a favor de la mentira. O sea, la gente en los medios, sobre todo en las redes sociales, la proporción es de 6-1. 6 veces más la gente se cree la mentira que la verdad en la noticia en general, ¿no? Y tiene varias razones, entre otras, pues temas emocionales y otras cosas, ¿no? Y eso es muy, muy preocupante porque creo yo que nunca en la historia de la información
ha habido tanto engaño y que la gente se lo creyera. No sé si es lo más preocupante. Flor, ¿estás ahí? Flor está, pero yo no la escucho. Está a medias, Pues, en todo caso. sí, no, yo veo que está porque está conectada, pero no escucho. Y se ha ido otra vez. Bueno, hay una cuestión. Dani antes mencionó algo que me ha parecido muy interesante que lo haya introducido en la conversación, y es el hecho de que tenemos tantísima información y estamos de alguna manera todos buscando lo último de cada día. Estamos en la línea de aquellos filósofos de Atenas que menciona el apóstol, o sea, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando fue visitada por el apóstol Pablo, que estaban siempre pendientes de las novedades, lo nuevo. Entonces, es verdad, y yo supongo que habrá de los que están escuchando este programa que dicen, oye, pues es cierto, que no tenemos o no dedicamos tiempo a analizar, a pensar, a procesar, y se amontonan las noticias y andamos perdidos. Digo yo que eso es un poco una consecuencia. Y hay otra, que seguramente que Dani la conoce muchísimo mejor, y es la siguiente. En este bombardeo informativo tan impresionante, ¿cómo se hace para posicionarse y que por lo menos haya un número decente que te siga? ¿Cómo se hace eso? Bueno, claro, en el sentido de buscar audiencia, la competencia es brutal y es tremenda hoy en día, ¿no? Porque justamente antes hablábamos de que cualquiera puede ser un emisor hoy en día, entonces como cualquiera puede serlo, los que son más poderosos invierten mucho para ser ellos los principales, ¿no? Entonces, evidentemente el factor económico es muy importante y sigue siéndolo, por eso sigue habiendo medios de comunicación que siguen siendo negocios, digamos, más o menos prósperos. Es verdad que digamos que hay modelos que han ido muriendo. Por ejemplo, el modelo del periódico tradicional, pues evidentemente es un modelo que ya no funciona económicamente. Pero en cambio, por ejemplo, quienes han sido un poco inteligentes y han hecho el salto al digital y han buscado pues reciclarse en ese tipo de plataformas o buscar otras plataformas de comunicación más audiovisual que sí siguen teniendo pues su tirón y su rentabilidad económica, pues digamos que son los que van ganando la partida, ¿no? En ese sentido, evidentemente, el factor económico sigue siendo muy importante y eso no podemos olvidarlo. Hay un factor de negocio ahí que cuenta mucho. Pero también cuenta mucho, por supuesto, la inmediatez, digamos, de lo banal. Y eso es un poco triste, ¿no? A veces sí que hay medios que prácticamente pues, se dedican a estar intentando estar en la última siempre y justamente están siempre produciendo muchísimas noticias, muchísimo contenido que no te da tiempo realmente casi ni a procesarlo, pero realmente no les importa procesarlo, lo que les importa es estar siempre constantemente lanzando pues alertas última hora, esto que ha pasado, fíjate aquí, fíjate allá, y como tenemos un flujo informativo inmenso, pues realmente de ahí van sacando. Y eso, evidentemente, pues también al consumidor le acaba cansando, pero no, digamos que no deja de ser para ellos una manera también de conseguir una cierta estabilidad económica por medio de la producción, digamos, a gran escala y sin buscar realmente una verdadera calidad. Esto es un poco uno de los riesgos que también tiene hoy en día la información, es decir, por una parte, los medios que producen muy rápido, pues consiguen cierta audiencia y se la quitan a quienes puedan hacer una información más trabajada o más calmada, porque realmente no puedes atenderlo a todo. No es una cuestión tanto de que no te encuentren porque no quieran, sino porque si hay alguien que está, digamos, llenando la red con su contenido de baja calidad, a veces es difícil que te encuentren a ti entre medio de esa cantidad, digamos, de producto ultraprocesado y sacado a gran velocidad. Y el ultraprocesado lo digo porque es un poco un ejemplo que se puede hacer también con la comida, ¿no? Evidentemente, la comida, pues tú puedes alimentarte de salchichas y la salchicha es muy barata, pero te llena el estómago. Pero si comes mucha salchicha, pues vas a estar mal de salud.
y además no te va a quedar hambre para comer luego pues un buen filete, ¿no? Entonces esto es un poco lo que pasa también hoy en día en el ámbito informativo. Por cierto, hay algo que seguramente todos experimentan. Yo soy muy malo buscando, tengo poca costumbre de buscar cosas porque más bien pues hago otras cosas. Y me he dado cuenta últimamente que si, por ejemplo, busco zanahorias o cebollas, pues me sale una gran, colosal empresa internacional que siempre es la primera en el buscador. Vayas por donde vayas. Y te salen otra docena que son para vender y para ofrecer. Y cuando quieres llegar a una noticia, tienes que inventarte una frase que te lleve allí, porque si no, es imposible. O sea, eso es algo que desanima cuando uno tiene un momento para buscar algo específico. Me pasó esta noche todavía. Flor, ¿estás ahí? Sí, parece que ahora me entró. Venga, pues arranca ya por donde quieras. Como el tema ya lo conoces, pues tú Vale, arranca. bueno, pues claro, como no he podido escucharos porque por estos temas de Es internet, igual, es bueno, igual. yo quería comentar que se hizo una investigación llevada a cabo por Consensa Inteligencia que recogió 37 millones de resultados provenientes de 4,4 millones de perfiles a través de todas las plataformas públicas, incluyendo Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, páginas web de prensa, blog y otras comunidades digitales, y encontraron pues que hay muchísimas cosas que producen desinformación y que producen temas importantes en el mundo. Entonces se ha encontrado que se puede producir una crisis de gobernabilidad, que el 40% de los contenidos que se han examinado están como contaminados. Bueno, Flor se ha ido de nuevo. Y estaba interesante el tema de Flor, pero... Sí, de verdad, pero se ha ido de nuevo, por lo que sea. Bueno, Camilo... No sé lo que escuchas. Sí, sigue. No sé, es que no sé dónde os quedaste. No, pero no importa, lo que estabas contando no lo había mencionado nadie. Bueno, pues que se hizo una investigación y se encontró que el 40% de los contenidos que se encontraban en estas plataformas estaban contaminados. Y bueno, esto se hizo después del COVID, o sea, porque hubo, pues, en toda la época de la pandemia, con el COVID, pues muchísimas informaciones que salían y que produjeron bastante impacto sobre todo a nivel que afectó a nivel de la salud pública, ¿no? Entonces, pues parece ser que todo esto, claro, la sensación de que se pierde el control de todas las informaciones que salían, pues alimenta un poco las teorías conspiratorias, ¿no? Un poco las alimenta. La verdad es que los medios de comunicación tradicionales se estarían volviendo como más importantes en cuanto a lo que dice este artículo, que serían más importantes, porque realmente tampoco te podrías fiar de todas las informaciones que están en la red y tampoco sabrías las que están las informaciones incontrastadas ni cuáles son las bases. Y entonces, pues que sí serían relevantes volver a medios de comunicación tradicionales de los antiguos, de los que contrastaban opiniones y que entonces, por ejemplo, pues comenta que los portales de comunicación globales como el CNN, El País, Russia Today, New York Times, BBC, Reuters, pues tendrían bastante impacto y que tendrían pues un importantísimo papel en la creación de opinión pública. Pero claro, la basura mediática le llama aquí, desempeña un papel fundamental en la difusión de la contaminación informativa. Dice que se registraron varios dominios en el año 2020 en respuesta de la pandemia,
pero que tienen vínculos con medios de comunicación conspirativos y que estos sitios que se incorporarían desinformación que dan lugar a que haya muchos problemas en cuanto a que las personas se sienten inseguras, a que al final no se sabe de quién tiene pues la información verídica. Concreta, que se nos va el tiempo. Vale, perdón, pues solamente una cosa más. Ahora aparecen los influencers como alguien a quien seguir y que tienen bastante repercusión. Uh-huh. Entonces, también que la contaminación informativa es global, no es un tema general local de un sitio, sino que es a nivel global del mundo. Bueno, quiere decir esto en general, que habrá los que tienen tanto peso de influencia porque saben colarse en todos los sitios y llamar la atención, que pueden producir cambios globales que beneficien a alguien, digo yo, que será eso también. Camilo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, déjame decirte que lo de las zanahorias es lo menos preocupante para mí, porque sí, uno pregunta por zanahorias o por, yo qué sé, o por castañas, y en milésimas de segundo va a haber una subasta en internet a ver quién te las va a ofrecer, y esa empresita que te las ofrezca pues va a pagar $1,001, pero es negocio, vamos a decirlo así. Lo peor es cuando lo que se te cuela es una mentira y para que te la creas y al final te la acabes creyendo, ¿no? Y yo pienso que hoy hay que desconfiar hasta de los medios tradicionales, que en su tiempo se hacían periodismo de investigación y había plumas preciosas, relevantes, magistrales, y uno podía el New York Times, podía leer el New York Times o yo qué sé, o el Washington Post y creerse lo que decía. Por ejemplo, hoy pues sale una noticia en el New York Times diciendo que aquí en España el que puso las bombas era un grupo internacional terrorista y al final ha sido un jubilado de ahí de al lado, ¿no? De Valladolid, pues. Por tanto, el peligro yo lo veo en la desinformación en general que se va imponiendo para ir creándonos una forma de pensar, ¿no? Y sobre todo ahora que la inteligencia artificial está despuntando mucho, es lo más peligroso. Google acaba de pagar $20.000 millones, que se dice pronto, 20.000 millones, para asociarse con una empresa de inteligencia artificial que está despuntando, digamos, en esa. Y ya se están invirtiendo miles de millones y hay cientos de miles de trabajadores a marchas forzadas engordando ese sistema. Tanto que ya hay un artículo que creo que me lo enviaste tú, Daniel, de Elon Musk, el de Tesla y los satélites, etcétera, ¿no? Sí. Donde él acaba diciendo que la mayor amenaza existencial es precisamente la inteligencia artificial. Acaba diciendo palabras textuales de él que estamos invocando al diablo con ese tema, ¿no? Cuando una persona como esa se echa las manos a la cabeza viendo cómo está evolucionando lo que es la información a nivel mundial y cómo esa información está tergiversando las cosas, confundiendo a la gente para que vayan en ese camino que alguien por ahí quiera que vayamos, en la forma de pensar, yo creo que nunca en la historia de la humanidad, aunque como decía Dani, con mucha razón, nunca ha habido tanta información como ahora, pero también nunca ha habido tanta mentira y lo más preocupante es que nunca ha habido tanta mentira creíble para la mayor parte de la gente, ¿no? Eso para mí me parece horrible, ¿no? Bueno, yo iba a decir, creo que tendríamos que recordar una película famosa que durante mucho tiempo se dijo que era la mejor película de la historia de alguien que quería demostrar que se podía manejar el mundo manejando los medios de comunicación. No recuerdo el título de la película, pero es una película ya con muchos años. Ciudadano Kane, me imagino. Exacto, Ciudadano Kane. Bueno, en todo caso, yo no sé, 2 minutos, estamos en el Ecuador ya. Dani, 2 minutos para comentar esto y salimos y volvemos a entrar de nuevo. Bueno, la verdad es que la situación que enfrentamos nos obliga a que como usuarios nosotros seamos prudentes a la hora de consumir información. Entonces, tenemos que entender que en este panorama tan abierto,
pues evidentemente va a haber mucha confusión, va a haber intereses, y esto nos tiene que llevar a ser prudentes con la información que leemos y también con la que difundimos, porque al final mucho de lo que uno lee, pues bueno, si se lo queda para uno, pues ahí se queda, ¿no? Pero el problema es que hoy en día pues tendemos también a difundir, y a veces hay noticias que son interesadas y que de alguna manera nos hacen caer en ciertas ruedas, y suele ser siempre apelando mucho a nuestras emociones. Entonces, cuando uno se encuentra con informaciones muy impactantes que de alguna manera le están apelando directamente a emociones muy primarias, ya suele ser un primer punto de sospecha. No quiere decir que siempre lo sea, pero muchas veces sí que lo es, y ese puede ser un primer filtro. Evidentemente necesitamos mejores filtros tecnológicos, pero el mejor filtro siempre va a ser el personal, y el que tengamos nosotros como personas, y también generando comunidades a nuestro alrededor que nos ayuden en ese proceso de madurar a la hora de enfrentarnos a las noticias. Bueno, hacemos un alto en el cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical, que será algo así como Aire para la Rosa, del ballet Suite Les Indes Galantes, del compositor francés del barroco Jean-Philippe Rameau, interpretado por el grupo de cámara Collegium Aureum. Y vamos a escucharlo, es también muy breve, y seguidamente continuamos con este tema que da mucho más de sí de lo que da el tiempo del cuarto de atrás. Escuchemos. Bueno, después de escuchar esta breve, muy breve pieza de Jean-Philippe Rameau, que suena que es una maravilla, a veces cuando uno escucha, vamos a escuchar música antigua. Bueno, pues la música antigua tenía una marcha que no veas. De hecho, hay muchos músicos actuales que aprovechan música especialmente del periodo barroco para hacer otras cosas a partir de ahí. Bueno, estamos comentando en este programa del cuarto de atrás, en nuestro tiempo de tertulia, en torno a un tema que realmente es un tema que en cierta manera asusta y desde luego nos deja a todos preocupados, porque ya después de algo que hemos comentado acerca de lo que está pasando con el mundo de la información, con los emisores y con los receptores, hay por lo menos una pregunta que creo que ahí pues tenemos a la persona más adecuada para darnos una primera opinión acerca de eso, una opinión profesional y competente. Así que, Dani, ¿es fácil en este tiempo y con este bombardeo, es fácil detectar las noticias tendenciosas, falsas, malintencionadas, las noticias que llevan mezclas, que hay que fijarse para darse cuenta de ello? ¿Es fácil o estamos en sus manos? Bueno, vamos a ver. Fácil no es. O sea, nunca ha sido fácil. En el sentido de que el engaño, justamente, cuanto más sofisticado, más se
más se quiera hacer, pues más se perfecciona. Entonces, lamentablemente, pues el ser humano, si por algo se caracteriza, es por su capacidad en ese sentido de utilizar las cosas buenas para el mal. Entonces, todo lo que nos ha traído de bueno la tecnología, pues también se puede pervertir para el mal uso. Entonces, todo lo que pudiera ser información inmediata, fidedigna y comprobable, de repente pues nos encontramos con este panorama en el que tenemos justo lo contrario a veces, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto? A ver, yo creo que la formación es fundamental, es decir, no una formación solo digamos, de saber leer, sino un poco interpretación de lo que nos están contando, ¿no? Cuando estamos leyendo una noticia, pensar quién nos la está contando, pensar qué nos está contando y pensar también a veces por qué nos lo está contando. Y eso nos puede ayudar a darnos ciertas pistas, sobre todo en un mundo en el que hay tantos intereses y en el que tantas veces la información se está utilizando justamente pues, para apoyar unos intereses u otros. Entonces, ¿qué nos toca? Pues leer mucho, buscar muchas fuentes, intentar no siempre ver las que cuenten la historia como a mí me gusta o lo que a mí me gusta, intentar a veces aparcar nuestros gustos personales, asomarnos a ventanas que sean un poco diferentes a las habituales. Todo esto lo podemos hacer, pero exige ser un poco intencional. Entonces, no dejarse llevar solo por lo que las redes sociales nos informan o lo que el muro de nuestra red social nos muestre, porque eso sí que suele estar muy determinado por algoritmos. Intentar ser más intencionales a la hora de buscar la información y siempre que podamos contrastar. Contrastar significa buscar por lo menos más de un punto de vista de las cosas que nos encontramos cuando estamos buscando información. Flor, ¿estás ahí? Sí. Bueno, pues adelante. Bueno, yo creo que estaba incidiendo Dani muy sabiamente en las formas en las que podemos evitar ser engañados, ¿no? Pero estaba recordando que el engaño suele ser bastante sutil y que hay expertos del engaño, porque lo que se utiliza es la verdad, ¿no? Algo modificada o algo cambiada o incluso la verdad pero manipulada para engañar. Y entonces creo que todos los métodos que podamos usar, como muchos de los que está comentando Daniel, para evitar ser engañados, aún así tienen el peligro de que no consigamos llegar a la verdad, ¿no? Y las emociones, entonces, los que apelan a las emociones directamente. Los que apelan a las emociones, lo que hacen es que las noticias que apelan a las emociones consigan una reacción casi inmediata de las personas, primero con respecto a lo que creen y después a las actitudes y acciones que van a realizar con respecto a eso. Entonces, obviamente, las emociones sí mueven las conductas de las personas, sí las mueven y son y consiguen que las personas sean muy manipulables. O sea que hay que tener mucho cuidado con aquellas informaciones que van directas a las emociones. Camilo. Yo, pues de acuerdo. Yo cuando hablaba de este estudio que yo había leído para informarme un poquillo del tema, pues el tema de las emociones era uno de los primeros ingredientes que decían, ¿no? Yo también trabajaría con la información como el trabajo de los detectives, ¿no? Dice, sigue el dinero, ¿no? O sea, yo puedo ir a un medio, me despacho por la mañana, pues yo qué sé, con la prensa nacional y local, le doy un repaso y veo, digamos, las diferentes noticias y el enfoque que le dan a una misma noticia en diferentes medios, ¿no? Pero lo que hay que preguntarse siempre quién está detrás de ese grupo de información, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy leyendo, pongamos El País como ejemplo, ¿no? Y está hablando una noticia en relación con los intereses de Microsoft, de Bill y Melinda Gates o del Open Society, del señor Soros, etcétera, y yo me tengo que preguntar, bueno,
Pero este medio, ¿cuánto recibió en millones de euros este año de financiación a través de estos medios? O a través del gobierno de turno, que, como decía muy bien Dani, son deficitarios todos esos medios. Hoy no tienen beneficios puros, si no tienen una ayuda, una financiación estatal o por medios, como mencionaba antes, ¿no? Y por lo tanto, uno tiene que desconfiar siempre de cuando las noticias van en una dirección o en otra, si quien está alentando ese periodismo y esa información y esas noticias son grupos que lo que quieren es llevarte, hablando un poquito en el lenguaje chabacano, al huerto, ¿no? Quieren llevarte a aquello que tú quieres que pienses sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la guerra o en el caso de, yo qué sé, de 50.000 cosas. Y todo está todo tan contaminado y sobre todo quiero incidir otra vez de nuevo por la inteligencia artificial porque yo creo que eso es ya la puntilla que va a ser dificilísimo que uno consiga diferenciar alguien que está hablando contigo personalmente. Por ejemplo, Daniel, mañana te puede aparecer una persona que no es real y tú la ves ahí en el Zoom y te parece un individuo igual que tú. Y te empieza a hablar de música y te dice, ahora te voy a diseñar aquí esta música es de Bach, que estaba ahí, pues yo que sé, perdida en un armario ahí en Alemania o en cualquier lado, y ahora, mira, esta orquesta acaba de reproducirla, ¿te gusta? Y tú empiezas a escucharlo y dices, este estilo es de Bach. Como melómano y seguidor de Bach que eres, identificas enseguida el estilo de ese músico y dices, maravilloso. Y te está engañando totalmente. Pongo un ejemplo, yo que sé, de la sofisticación que tiene ya la mentira a través de los medios para engañar. Se han hecho experimentos, creo que estaba Dani presente una vez que hablé de este experimento, se hizo en varias universidades, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Y se hicieron pruebas con alumnos poniéndole información falsa y hablando con personas supuestamente reales o ficticias. No sabía, los que se sometían a la prueba no sabían si esa persona es real o era digitalizada y mentira, ¿no? Y los alumnos que se quisieron someter a esa prueba, pues evidentemente dictaron su veredicto de lo que creían que era falso o mentira. Ganó la mentira. Entonces estamos llegando hasta un punto que... Dani, bueno, déjame que me fíe de protestante digital y poco más a estas alturas. Bueno, yo me voy ahora a postular por lo siguiente. Vamos a ver, sí, yo estoy de acuerdo con partes de todo eso y sí es verdad que a pesar de haber tantísimos medios, tantísimos emisores, es más fácil engañarnos hoy que lo era cuando había pocos. Y desde luego cuando esos pocos que había, pues eran medios que se iban sosteniendo y no tenían presiones muy fuertes que no les permitieran hacer investigaciones propias y tal, ¿no? Bueno, pero, ¿sabéis una cosa? Creo, lo que dijo, Camilo dice, seguid el dinero. Yo creo que hay otra cosa para seguir. Y de verdad, cuanto más avanzamos, más importante creo que es estar armado desde ahí. Y es la Biblia. Parece mentira. La Biblia, que empezó a escribirse hace 35 siglos y terminó de escribirse hace 20, en la Biblia hay un retrato fiel de la naturaleza humana y naturalmente de Dios, pero en particular de la naturaleza humana, de la maldad humana, de el engaño que empieza ya en el capítulo 3 del Génesis, justamente con una información. Por ahí empieza. Bueno, pues creo que la Biblia nos puede dar la mejor herramienta de detectar la maldad de una información. Hay una cosa que, bueno, yo no creo, hay que opinar con cuidado, no vaya a ser que nos corten la coleta, pero hay un tema que ahora mismo está muy presente. Mucha gente, no tanta como dicen, pero hay mucha gente que está creyendo ideas que se están transmitiendo que son absolutamente absurdas, contrarias a toda clase de ciencia
y sin embargo están recibiendo una potenciación enorme en todo el mundo y parece que es imparable. Y no digo más, que ya sabéis de lo que estoy hablando. Ahora, todas esas noticias, aunque no vayamos con criterios biológicos o criterios meteorológicos, sí que hay un criterio importante, el criterio de la Biblia. Yo creo que en gran manera los cristianos en general no estamos valorando lo que puede ayudarnos el buen conocimiento bíblico para enfrentar una situación como la actual, que no se ha dado nunca hasta el día de hoy, como Dani nos apuntaba al principio. Yo no sé si os parece un poco disparatado o si veis algo de fondo ahí. Dani. Sí, yo estoy de acuerdo porque cuando uno lee la Biblia, no solo leerla por leerla, sino entenderla, aprenderla, compartirla y hacerlo en comunidad. Yo creo que esto genera una sana cultura del contraste. Es decir, cuando tienes algo que sabes que es cierto y que tiene autoridad y que te vale de alguna manera para agarrarte a ello, sabes que todo lo demás que venga tiene que de alguna manera pasar por ese filtro. Y si no está pasando por ese filtro, pues no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, tener ese asidero seguro que nos da la Biblia a la hora de enfrentar, pues, las decisiones que tomamos en nuestra vida, la manera en la que la enfocamos, cómo tomamos las decisiones y también, por supuesto, cómo nos acercamos a la información, pues nos va a servir para de alguna manera no caer en esos engaños de manera tan fácil, o debería serlo. Pero yo creo que es una muestra que va en ese sentido con la madurez del cristiano, que tiene que leer la Biblia, entenderla, compartirla. Y había un predicador que decía que había que acercarse al mundo con una Biblia en la mano y el periódico en la otra. Bueno, el periódico hoy en día ya evidentemente pues no vale tanto, pero sí el dispositivo móvil donde estás recibiendo las noticias o entrando en las redes sociales. Entonces el ejemplo es el mismo. Que la Biblia forme parte de tu vida diaria y que forme parte de tu manera de entender el mundo y tu manera también de filtrar aquello que está a tu alrededor y que te está llegando desde tantos puntos de vista, te va a ayudar a poder tener un criterio sólido y a no caer tan fácilmente, creo yo, en los engaños que hoy en día tantos hay. Y bueno, eso es un poco lo que creo que tenemos de ventaja los cristianos en ese sentido, porque no estamos solos. Y yo animo sobre todo a los cristianos a formar buenas comunidades de lectores de la Biblia, en sus iglesias, con sus amigos, con personas que también aprecian las Escrituras, porque eso les va a ayudar mucho a la hora de acercarse a la información y en muchísimos otros aspectos de la vida, por supuesto. Flor, estás ahí y es tu momento. Sí, aquí. Pues sí, adelante. sí, Mira, una de las cosas que está circulando masivamente ahora por todo el mundo, y sin entrar en detalles, es una agresión brutal y generalizada a la idea de familia tal y como ha sido construida desde el principio por Dios. Ahora, ¿cómo salir al paso de eso? Desde una buena relación con la información, pero también con la Biblia. Claro. A ver, lo que está claro es que si hay tantísimas personas que se declaran católicas y realmente la Biblia tendría que ser la base. La familia no fue una institución que se inventaron los humanos y que se crearon los humanos, sino que fue algo que Dios estableció. Entonces, a ver, lo más importante de las sociedades, para formar sociedades, es la familia. Si la familia se ataca, si la familia desaparece, las sociedades desaparecen. Y esa es una realidad. Bueno, efectivamente,
Creo, y esto es algo que en este momento no sé, yo creo que desde el mundo cristiano no se está atendiendo suficientemente y a veces además es complicado. La familia tiene una fuerza enorme para fortalecer la sociedad y para defenderse de esta presión que estamos teniendo. Y no la hemos tenido nunca como ahora. Así que, pues sí que hay que espabilarse, seguro que sí. Camilo, nos quedan ya, 5 minutos. Bueno, a mí me gustaría seguir un poco el hilo de Dani porque creo que lo lleva bien enfocado, ¿no? Él mencionó Pero de di cosas nuevas, si no... Evidentemente, me lo invento como sea, no te preocupes. ¿Será No, posible? él hablaba de hacerlo en comunidad, ¿no? Hoy también a través de los medios hay mucha gente que habla de Biblia, muchos van de súper expertos, de que saben hebreo y saben griego. Al final no saben ni griego, ni hebreo, ni son expertos en nada, pero le están lavando el cerebro a muchos cristianos y y eso se lo digo encarecidamente a la audiencia, escucha a tu pastor, escucha a tu maestro en la iglesia y conversa con él en comunidad y habla con ellos y cogéis la Biblia en la mano y exponéis. Ahí sí que uno crece. Ahí sí que uno razona, ahí uno piensa y uno ve las cosas con claridad, ¿no? A mí que me toca enseñar en ese grupo donde tengo gente que asiduamente está todas las semanas ahí escuchando y compartiendo conmigo la palabra, siempre aparece alguien por allí nuevo que viene de visita y bueno, pues súmate al grupo de Camilo y empieza a hablar de un tema y empieza a salir ya, pero bueno, pero si Eva no fue la primera, hubo una tal Lilith, o que si los ángeles caídos, o que patatín o patatán. Yo evidentemente me doy cuenta de dónde viene toda esa contaminación mental que trae ese hermano con él, ¿no? Y a veces tengo que recomponer todo el trabajo que estoy haciendo allí para decirle a esa persona, oye muchacho, es que estás más confundido. No se lo digo así, no se lo digo con buenas palabras y con la Biblia en la mano, pero esto más que nada va para la audiencia. Créele a tu pastor, créele a la Biblia que tienes en la mano, comparte con tus hermanos y olvídate un poquito de toda esa vorágine de ideas que salen por ahí, supuestamente por maestros bíblicos, y lo que están es engañando también al pueblo cristiano de muchas maneras, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Bueno, en todo Si caso... me dejas, Sí, adelante, Flor, adelante, pero muy breve. ¿me dejas añadir algo más? Sí, simplemente no nos olvidemos que el enemigo conoce las escrituras perfectamente, que la tentación que le hizo a Jesús, las tentaciones que le hizo a Jesús, utilizó textos bíblicos manipulándolos para intentar que cayeran ellas, pero Jesús las superó conociendo mejor las escrituras o conociendo muy bien las escrituras. Muy bien, bueno, nos quedan 4 minutos. Dani, despáchate con lo que creas conveniente. Bueno, ampliando un poquito lo que comentaba antes, creo que a veces podemos, y un poco en el hilo de lo que decía también ahora Camilo, el riesgo de que la sobreinformación también nos afecte a los cristianos, ¿no? En el sentido de que tenemos acceso, por ejemplo, a muchísima información que no siempre sabemos si es adecuada o no. Y eso nos lleva también a esa prudencia que él nos indicaba, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, sí, pararme un poquito más quizá en el tema de las redes sociales, porque es un tema que todavía mucha gente sigue sin entender del todo bien cómo funciona. Y el problema que tenemos de la información que circula en las redes sociales es que realmente ahí casi nunca nos fijamos demasiado en la fuente de donde viene la información, porque realmente todos los artículos que se comparten en redes sociales pues parecen iguales. Y otro de los riesgos que tenemos es que la información que nos llega va a estar siempre muy, muy sesgada de acuerdo a nuestros intereses previos. Es decir, las redes sociales rastrean muy bien, están entrenadas para conocer cuáles son nuestros gustos, nuestros pareceres, nuestras opiniones políticas, religiosas, culturales, etcétera. Esto no tiene por qué ser malo cuando uno lo que quiere pues es, pues yo qué sé, informarse de un concierto que le interesa o sobre una película que le gustaría saber detalles sobre la misma. Pero ¿qué pasa cuando nos está hablando sobre política, sobre creencias? Pues que evidentemente nos estamos, digamos, cerrando a lo que el algoritmo
crea qué es lo que nosotros queremos saber y consumir. Y esto nos mete en una espiral peligrosa de autosatisfacción y de, esta noticia me está diciendo justo lo que yo pienso. Cuando tú leas algo que siempre diga lo que tú pienses, empieza a sospechar ya de que a lo mejor el algoritmo está haciendo demasiado bien su trabajo, y si siempre te acaban dando la razón, sobre todo esto pasa mucho en redes sociales, pues probablemente pues estés creyéndote que todo el mundo piensa como tú y no es así. Entonces, salgamos de las redes sociales, estemos en las redes sociales, pero que no sea esta el único medio de acceso a la información que tengamos, porque realmente son sistemas preparados y entrenados justamente para no darnos muchas perspectivas, sino la perspectiva que más se ajuste a lo que nosotros previamente ya pensábamos. Qué importante es la duda, ¿verdad? Eso es. Qué importante es dudar. Sí, eso es. Bueno, pues ya sabéis lo que pasa con el tiempo. El tiempo, cuando transcurre, no podemos darle para atrás ni podemos alargarlo, y nuestro programa tiene un compromiso de horario exacto y ahí nos queremos quedar. Así que antes de ofrecer la comprometida tercera pizca de adobo musical y de cerrar la puerta del cuarto de atrás, que ahora, como ya hemos empezado el año, está bien engrasadita, despedimos a nuestros tertulianos hasta el próximo día. Gracias a Camilo. Gracias a Flor, que al final su conexión ha ido aceptablemente bien, realmente bien. Gracias a Dani Ofkan, que es su primera intervención este año 2023. Así que gracias a los tres por las aportaciones que han sido valiosas, que el tema da para muchísimo más, pero es que si no fuese así, pues ya sería hasta aburrido si dijésemos todo lo que hay que decir y estaríamos aquí 3 días enteros. Seguidamente te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical, que será Tamburini, es el título, del ballet Suite Les Indes Galantes del compositor francés del barroco Jean-Philippe Rameau, y será interpretado por el grupo de cámara Collegium Aureo, es decir, de oro. Bueno, pues vamos a escucharlos y con eso terminamos la parte participativa y te dejamos ya con nuestra sintonía. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.